Saludos, don Roosevelt. Qué placer conversar con usted y tenerlo acá en esta presentación para RNN Deportes. Como siempre, Joana, para mí igualmente es de una gran alegría verte de nuevo y saber que estás ahora en RNN, en este tipo de trabajos que son tan importantes para la colectividad deportiva. Don Roosevelt, esta semana fue difícil para el mundo del baloncesto dominicano, el mundo del baloncesto en Latinoamérica en sentido general. Perdimos a don Hugo Cabrera, que nos fue uno de los grandes, el inmenso, como era bien conocido en estas ligas del baloncesto de República Dominicana y también fuera. Usted fue amigo muy cercano a don Hugo. ¿Nos puede hablar un poquito cómo era esa relación de amistad y desde cuándo inició? Bueno, yo a Hugo Cabrera lo conocí en el año 1971 aproximadamente, cuando él vino a unas vacaciones a visitar a su papá y lo llevaron a la cancha de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde Faisal Haber estaba dando unas prácticas y llegó ese muchacho, bueno, una varilla, delgadito, pero ya con el tamaño de 6 pies y 5, más o menos 6'5". Y entonces Faisal Haber, el papá de Hugo Cabrera, es primo o pariente de Mirna Santos, la viuda de Amin Abel, Okay. hermano de Faisal. O sea que a través de esa relación llegó Hugo a las manos de Faisal y Faisal le dijo a Alejandro Tejeda, juega un 21 con él para más o menos verlo. Y entonces, pues Alejandro le dijo, no, pero es un fenómeno. Era en esa época hubo un estudiante de escuela secundaria en Brand Day, en Harlem, en Nueva York, y lo llevaron entonces al Club San Lázaro, donde Máximo Bernal era el entrenador del equipo de San Lázaro. Sí. Y entonces yo en esa época era secretario de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional y Hugo participó más o menos unos días en un torneo vistiendo el uniforme de San Lázaro y ahí conocí yo a Hugo Cabrera. Y después, pues, nuestra amistad fue creciendo a medida que yo le di seguimiento a su carrera en la Universidad de East Texas State y nació una amistad que, bueno, se mantuvo hasta el último momento de su vida y donde, bueno, yo me tocó respetar la dignidad de él para mantener más o menos cierta confidencialidad cuál era el estado de salud que paulatinamente iba empeorando, pero que él no quería que la gente pues ni siquiera sintiera lástima por él porque él estaba aceptando ya mucha, con mucha dignidad el destino que, vamos a decir, que Dios le tenía preparado para él y esa fue su decisión y la gente que estuvo cerca de él se la respetó. Don Hugo siempre con una sonrisa contagiosa, yo diría que hasta tierna. Esa sonrisa suya expresaba esta amistad, empatía, y yo hasta cierto momento lo conocí en el 2018, cuando la Abadina le dedicó el torneo, lo conocí así en Sí, persona, y tuve la oportunidad de saludarle, y de verdad una persona totalmente afable, que transmitía esa serenidad, esa forma bueno, amistosa y sí. cariñosa. ¿Cómo usted puede Bueno, definirlo desde esa sí, información? yo puedo más o menos retratar el carácter y la personalidad de Hugo Cabrera, refiriendo esta anécdota que ocurrió hace poco, relativamente todavía estando él en Miami. A veces el amigo Eurípides Izquierdo hacía algunos encuentros vía Zoom con algunas peñas del baloncesto de otra época. Y ahí nos reuníamos con mucha frecuencia a hablar de la actualidad del basquetbol o de algún homenaje que le tenían preparado a alguien. Y yo recuerdo que últimamente el amigo y su compañero Pepe Rosón
estaba atravesando por algunos problemas de salud y problemas sociales también. Y entonces Hugo, ya enfermo, en cama, pero bueno, recostado de una almohada, siempre, en vez de hablar de él y de su condición, o de, estaba más preocupado porque le hicieran caso a la situación en que, por la cual atravesaba un compañero de él, como fue alguien tan querido como Pepe Rosón. Y eso retrata fielmente la clase de ser humano que fue Hugo Cabrera, bien entregado y que hizo de la amistad una religión, que a todos sus amigos lo trató hasta el último momento con un cariño que no creo que pueda uno describirlo con palabras. Simplemente un gran ser humano fue hasta el último momento de su vida. Según la historia, artículos que podemos leer que recogen un poquito de su biografía, habla de que él fue obviamente el primer dominicano en ser drafteado para el baloncesto de la NBA. Y tuvo varios intentos, no quedó en ningún equipo, no pudo debutar y decidió venir para el superior a jugar con su amado San Lázaro. ¿Usted cree que eso fue una decisión correcta en él no seguir intentando jugar en la NBA? ¿O era demasiado difícil? Quizás el nivel que él exhibía obviamente era bueno para el área, pero quizás para el exigente nivel de la NBA, ¿usted cree que era mucho o él decidió muy rápido? Porque vino a hacer carrera para acá de inmediato y en otros países a reforzar. Bueno, Hugo, además de un gran jugador, fue un hombre extremadamente orgulloso. Entonces, cuando él primero, cuando lo drafteó Milwaukee Bucks en 1976, fue un draft muy alto, o sea, muy lejos, Sí. porque él fue drafteado en la 10ª ronda, el jugador número 165. Entonces él fue al campamento de Milwaukee Bucks, se fajó allí y duró hasta el último día, o sea, fue el último recorte. Y entonces, pues naturalmente eso a él quizás le afectó emocionalmente haber llegado tan lejos y no haber logrado el sueño que él tenía, porque él había sido un jugador All América en East Texas State, en la conferencia de la estrella solitaria, junto con alguna gente que jugó aquí en baloncesto también, que fueron compañeros de él, como Nate Granger, que jugó de los Astros, que le dio el campeonato el 75, y O'Neal Tarrant, que jugó más tarde con el mismo equipo de los Astros. Eso yo creo que le afectó un poco a él. Además, cuando él vino, hubo un impasse, porque se lo disputó San Lázaro, se lo disputaban los Astros, creo que lo declararon inelegible, y fue en el año 76 cuando él volvió a jugar. Cuando él jugó, naturalmente, inmediatamente demostró la clase, pero ya él estaba más o menos pensando que su horizonte estaba en jugar en ligas europeas, o en la Liga de España, que en ese momento era la más fuerte, o en la Liga Italiana, donde ya habían jugado alguna gente como Manuel Raga, mexicano que había jugado, creo que con el Igni de Varese. Creo que también Arturo Guerrero había jugado en Italia. Entonces más o menos tenía la mira puesta ahí. Luego de lo de Centro Vázquez, del 77, y que él tuvo esa actuación tan grande contra el equipo de Houston Rockets, que vino con Moses Malone, Robert Reed, John Lucas, bueno, el equipo de los Rockets completo vino a jugar, y también un equipo de las estrellas de Nate Archibald, donde vino Archibald, Ricky Sobers, muchísimos jugadores buenos de la NBA. Entonces, Eliseo Alba, estaba cerca de, trabajaba para la Golf and West. En esa época, la Golf and West era la dueña del equipo de los Knicks de Nueva York y era la dueña del Madison Square Garden. Convenció con unos videos
de, de Hugo jugando contra Houston Rockets, a Eddie Donovan, que era el general manager de los Knicks de Nueva York, y a Willis Reed, que era el coach. Entonces ellos vieron los videos de Hugo y decidieron darle una invitación. A Hugo le vendieron la idea de que él iba a ser un representante de la comunidad dominicana en Nueva York, jugando para los Knicks, y que iba a ser como un imán de taquilla o una manera de conquistar el público latino en Nueva York. Sí. Entonces el equipo estaba lleno de buenos guards. Hugo no era visto todavía, era visto como un forward en Latinoamérica, pero en los Estados Unidos un hombre de 6 pies, 6 pulgadas, con 195 libras era visto más como un guard. Entonces estaba ahí jugando el principal estelar del backcourt, era Michael Ray Richardson, estaba Ray Williams, estaba un estelar del baloncesto americano llamado Air Monroe, la perla. Y Hugo pensaba, y así lo declaró al New York Times, que él no tenía nada que perder, que lo que tenían que perder era la gente que ya tenía puestos seguros y a los cuales él podía quitarle el trabajo. Y si no, él ya estaba pensando, y lo declaró, si no podía hacerlo en la NBA, pues él ya estaba pensando en buscar un destino, un futuro en el basquetbol europeo. O sea que ya en el año 1978, 77 por ahí, ya Hugo estaba pensando realmente, a pesar de una oferta que hubo de Mike Fratello y de Atlanta Hawks, que en esa época era, sí, Atlanta Hawks o Falcons, ya Hugo prácticamente estaba decidido a irse al basquetbol profesional de otras ligas, porque él jugó en la CBA, que era la Continental Basketball Association, la antigua Eastern League, con el equipo creo que fue con Wilkes Barre y con otro equipo con Allentown de Pensilvania. Y él anotó, promedió casi 30 puntos por juego, más o menos en esa liga. Y no lo llamaron entonces a la NBA, que era como una sucursal. Creo que eso lastimó un poco su orgullo. Yo creo que en parte fueron esas dos cosas. Un hombre con mucho orgullo y el hecho de que hubiese sido desestimado por dos equipos. Don Roosevelt, usted es un veterano periodista, una gloria de nuestro, claro, inmortal del deporte dominicano. Hay que apuntarlo porque quizás muchos jóvenes lo ven narrando con el Licey, pero Don Rus también fue jugador de baloncesto y obviamente un conocedor del voleibol. Usted es uno de los periodistas completos y por eso hemos querido tener ese acercamiento con usted para que nos cuente esas anécdotas desde cerca, porque uno ha podido leer mucho, sobre todo en esta semana, luego de la muerte de Hugo que se supo, pero los que nacimos quizás 85 para adelante no tuvimos la oportunidad de verlo, de ir al palacio, de gozar su juego. Solamente hemos leído y alguna que otra idea tenemos de lo inmenso que fue, como era su apodo. Y para muchos, el uno o dos de los mejores jugadores de la historia en nuestro baloncesto dominicano. Yo no lo voy a poner a usted a elegirme, no. Bueno, Este conversatorio. Joana, en realidad yo no tengo nada que perder con emitir una opinión, porque sería siempre mi opinión. Claro, Pero pero una aproveche. opinión de alguien, en realidad, que fui scout, o sea que de baloncesto me puedo, vamos a decir, vanagloriar de conocer un poco, pero yo de los jugadores dominicanos que he podido ver desde 1960 para acá, para mí el jugador más completo que yo he visto dominicano ha sido Hugo Cabrera. No quiero decir que ha sido el mejor jugador, pero el jugador más completo, más versátil, manejando el balón, pasando la bola, tirando de distancia, penetrando y también con una mente maestra del juego
yo creo que no ha habido un jugador dominicano que haya combinado todas esas cualidades. Habrá habido un mejor encestador, quizás Chicho Civilio fue un jugador más ofensivo que él, probablemente Vinicio Muñoz en la Liga Dominicana anotó más puntos que él, pero no creo que ninguno de los dos, a manera de aquilatar las facetas y el all around del jugador que fue, yo no creo que ninguno de los dos se acercara a manejar todas esas herramientas como las manejó Hugo Cabrera. En eso yo no estoy solo. Faisal Abel, que en su tiempo fue considerado el mejor jugador dominicano y que fue de los dominicanos que primero jugó en Europa con el equipo picadero en la Liga de Baloncesto de España. También, bueno, Joana, en este caso no estoy solo, sino que eso lo avalan otras figuras que quizás tienen más, vamos a decir, más background que yo, porque fueron dirigentes, como también Fernando Teruel, que dirigió a Hugo Cabrera, y dirigió Leandro de la Cruz, dirigió a Chicho, fue compañero mío al Colegio de La Salle como jugador de baloncesto, y algunos compañeros como por ejemplo Alejandro Tejeda, que Tejeda jugó con Hugo en la selección nacional, pero también jugó conmigo en la selección en una época anterior. A mí, yo no jugué con Hugo Cabrera, pero lo vi prácticamente desde que surgió en la escuela secundaria y lo vi progresar hasta convertirse en un jugador tan grande en la cancha que le causó temor al equipo de Puerto Rico, que en esa época era considerado como, como la gran maquinaria del baloncesto latinoamericano, un equipo que encabezaba Raymond Dalmau y Neftalí Rivera, y donde estaba Jaime Frontera, donde estaba Tito Ortiz, donde estaba Rubén Rodríguez, donde estaba esa playa de grandes jugadores de Puerto Rico de esa época. A ese equipo en el estadio Roberto Clemente, en el fogueo, primer juego de fogueo previo a Medellín, Colombia, de los Juegos 78, Hugo Cabrera anotó 46 puntos. Que creo que fue la mejor actuación de Hugo en un partido internacional. Esos 46 puntos, porque él anotó 50 puntos más 3 veces en su carrera en la Liga Dominicana. En los Estados Unidos eso no se ve, a menos que sea en la NBA, anotar 50 puntos. Pero aquí él anotó 55 en la Liga de Santiago. Después rompió el récord de 50 y él anotó 57 puntos y rompió un récord que era de Amable Manuat del Auditorio Doña María de Otto, 52 puntos. Y después rompió ese récord y anotó 61 puntos. Wow. Más tarde, Richard Matías, un cubano, le rompió el récord y anotó 63. Pero ese sigue siendo, los 61 puntos de Cabrera, siguen siendo la marca para un jugador dominicano en el baloncesto, en cualquier baloncesto, en Santiago, en Macorís, en la LNB, en cualquiera. Nadie ha anotado 61 puntos en un juego. No, de extraordinario, sencillamente. Sí, a nivel, aparte de lo extraordinario de su juego, de sus habilidades, sus herramientas, fuera de la cancha, un hombre de familia, amigo de sus amigos. Háblanos un poquito del perfil de Hugo Cabrera fuera de la cancha. Bueno, la verdad es que al Hugo que yo conocí como muchacho en esa época, era, ¿cómo decir? Bueno, muy popular, muy popular. De manera que cuando te digo popular, era popular no solamente con los varones, era muy popular. Dígalo, era un hombre, un playboy, ¿verdad? Un hombre que... Claro, porque todo el mundo, imagínate, era Cabrera, un jugador dominicano, extremadamente popular, pero siempre alguien con los pies en la tierra, sí. Con los pies en la tierra, en el sentido de que él, por ejemplo,
él le gustaba así ser el centro de los equipos en que jugó, no que fuera egoísta, sino que él, por ejemplo, sabía que en los momentos cumbres quería tener la pelota. Y, o sea, tú has oído que dice, no, que fulano de tal se huye cuando llegan los momentos de la verdad. Es Sí. distinto. Entonces Cabrera decía, denle la bola a Cabrera, en un mal español en esa época, denle la bola a Cabrera, con algún acento. Y entonces él era ese tipo de persona que tenía un carisma que donde quiera que él llegaba era como un centro de atracción. Pero yo lo puedo describir como alguien muy humilde, muy Así. humilde. El día que me saltaron al Salón de la Fama, él vino con un encargo de Eduardo Gómez, un hermano mío, y él también, que no pudo venir. Y estábamos afuera, ya después del acto del pabellón, y él vino y me dijo, yo soy un soldado, vengo a cumplir con una misión que me encargaron. Eduardo me dijo que le diera este mensaje y yo no me puedo ir de aquí, sí, me voy esta tarde y no me puedo ir sin cumplirlo. De manera que él era esa persona, vamos a decir, cariñosa, conocedor de sus responsabilidades, y así como era responsable como humano, también era responsable así en la cancha. Creo que Rafael Mencía, que lo dirigió en 1978, me parece que fue cuando San Carlos le ganó a San Lázaro, describe muy bien esta faceta de Hugo Cabrera. Cuando perdieron de San Carlos el último día del playoff en el superior del Distrito Nacional, bueno, Mencía estaba muy apesadumbrado y entonces relata Mencía que se fue con Hugo caminando hacia el camerino y tenía el hombro, con la mano en el hombro de Mencía. Y entonces pensaba como que Hugo quizás iba a llorar o algo. Y Hugo lo que le dijo fue, el año que viene le gana. Qué buena forma, eh. Don Bruce, usted escribió esa mañana del martes 23 de marzo que se supo, ¿verdad? Que el último deseo del inmenso era ser sepultado cerca de su gran amigo Franchi Prats. Sí, bueno, eso, eso lo conversamos, pero no él y yo, sino solamente por escrito. Una reunión con Tranquilo. una reunión con Eduardo Gómez, que él pidió él, pidió. Y va a ser complacido. Qué bueno. Eh, ¿Qué tan, alguien pensaba, bueno, él tiene su familia allá, sus hijos, pero él eh, quería ser enterrado aquí. qué tan unida esa, era él con Franchi? Obviamente fueron compañeros de varias selecciones. Eh, Franchi también era un hombre que se daba a querer mucho, Sí. Eh, y no él no jugó con Hugo nunca como compañero de equipo, fue rival siempre. Cuando Franchi jugó de Naco, ya cuando Hugo jugó de Naco, ya Franchi no estaba. Sí. Entonces Franchi jugó con los Astros y después jugó con San Carlos. De manera que fueron rivales, pero sí fueron compañeros
en Centrovaque 77, fueron compañeros en Manila, Filipinas, y fueron compañeros en Medellín. ¿Qué pasa? Faisal Abel, conociendo, y Humberto Rodríguez, conociendo cómo eran las cosas, las rivalidades que existían en los equipos dominicanos, preparaba los roomies o las habitaciones, dividiendo a los jugadores de un equipo y o compartiendo habitaciones de un equipo rival con el otro, para de esa manera ir aglutinando la fuerza de la selección. Una sabia decisión principalmente de Faisal Abel, que es un hombre que conoce mucho de la conducta humana. Y creo que eso contribuyó al estrechamiento de las relaciones en la selección nacional, al extremo de que, bueno, de que fuera así, de que Hugo pidiera dormir su sueño eterno, diría yo, no estando solo, vamos a decir, sentir que tenía cerca. Roosevelt, muchísimas gracias. Yo sé que hay muchísimas Me perdona cosas la que emoción. contar. No, no pasa nada, al revés. Eso nos hace sentir un poco más espontáneo, que el público conozca de esas intríngulis, que los que no tuvieron la oportunidad de compartir con él, de conocerlo, de saber el don de gente que fue don Hugo Cabrera, a través de su manifestación creo que se puede medir un poquito esa magnitud. Sí, sí. Bueno, Joana, yo te agradezco. Yo creo que Hugo se merece el homenaje que le hemos venido realizando la gente de la prensa, con todas las dedicatorias de las columnas, los programas y conversatorios como este. Pero creo que él desearía también tener un entierro tranquilo, sin estridencias, sin con el distanciamiento social que ahora mismo demanda la sociedad dominicana, y que la gente lo recuerde más como el jugador que él fue y que alegró a tanta gente en el Palacio de los Deportes. Creo que es mejor recordarlo como el Cabrera que delitó al público dominicano y que se ganó el corazón de la afición al extremo de llamarle el inmenso, como decía Frank Winkel, el más completo. Hugo, el inmenso, ese palacio en esos grandes partidos. Don Roosevelt, así nos despedimos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Joan.